Madrid, en una casita, invitado Yo por el creí embajador. Yo creí que ibas a estar jugando al fútbol. Y ya lo abandoné, lo abandoné. Bueno, Contanos cómo bueno. estás, cómo ves esto, estuviste viendo esta imagen. Sí, eso yo no conozco las circunstancias del caso. Lo que digo es que habrá que ver si hay atenuantes, si le cabe, por ejemplo, la emoción violenta. Por Pero ahora el fiscal, de acuerdo a la información que tenemos... La defensa por ahora, Ricardo, no iría... No, y el fiscal lo sigue considerando que Homicidio. mantiene la detención y homicidio agravado. bueno, yo no, ¿qué quieren que diga? ¿Una cosa simpática? No. Yo No queremos que digas soy cosas como mi simpáticas. padre en eso. Sí. No, digo, me pregunto a mí mismo, Sí, no a la sí, audiencia. sí. Yo soy como mi padre. No, el político no está para ser simpático, tampoco para ser antipático, pero para decir lo que realmente piensa. Si está equivocado, bueno, por lo menos es honesto, dice lo que piensa, hasta que le demuestren lo contrario, insistirá. Yo creo que, no sé si son así las circunstancias del caso, porque he visto muy poquito, Sí. pero no está prohibido por la ley tirarle a una persona que está en el suelo. No sé, así fue. Dispararle, Claro. no sé si fue así. Sí. Pero lo que he visto, a lo que más me preocupa, que haya por las redes o haya en las radios mensajes y declaraciones de la gente que dice que eso está bien. Bueno, que cambien la ley y que pongan entonces que eso se puede hacer. Ahora, no sé, tal vez debe haber sido terrible la situación que vivió ese hombre y por ahí le cabe la emoción violenta. Ahora- Eso lo tiene que determinar la justicia. Lo Sí. que no podemos aceptar nunca Sí. es la justicia por mano propia y disparar a una persona que no está armada, ¿no? Claro. Está caída, herida, rematarla, digamos. Ahora- Eso no se puede aceptar. Yo creo que ha estado una emoción violenta ese hombre. Ahora, Ricardo, te saco un poquito de este tema, nos metemos en la Sí, actualidad. sacame, porque no tengo la menor idea de qué Tranquilo, pasó. te vi, te conozco, te miré, así que te saco de ahí, pero metiéndonos en la actualidad argentina, Sí. ya van no sé cuántos, 55.000 días de cuarentena. Hace un tiempo te entrevistamos y decías, no salí de mi casa, me quedé encerrado todo el tiempo. Sí. ¿Te seguís manteniendo así? Sí, claro. Sí, claro, por mí y por los demás. Porque yo puedo tener derecho a enfermarme si vos querés, pero no tengo derecho a salirle cara al Estado ni a enfermar a los demás. Sí. Así que hay que tomar todas las precauciones, porque ser ciudadano no es solamente tener derechos, como creen algunos, ¿no? Se olvidan de que también tenemos como ciudadanos obligaciones. Exactamente. Y una de nuestras obligaciones es no enfermar a la gente. A ver si creen que tenemos derecho a enfermar a la gente, a enfermar a los médicos, a enfermar a las enfermeras y a producirle gastos al Estado en atenciones médicas que no se hubieran producido si nos hubiéramos cuidado. ¿Te sentís parte de la oposición? Yo no soy parte del gobierno. No, soy eso parte está del claro. partido de gobierno, Eso soy está radical. claro. Ahora, no coincido en nada. No coincido en lo que está haciendo mi partido, pero no solamente de ahora, desde el año 2015 no coincido con lo que hizo. Si el partido hubiera sido consecuente con sus ideas y si hubiera tenido una comprensión más acertada acerca de cuál era su responsabilidad hacia adentro de Cambiemos, no hubiera actuado diciendo a todo que Ricardo. sí. Y eso hubiera evitado que se cometieran muchísimos errores muy graves. Sí. Errores muy graves cuyas consecuencias pague la gente. ¿Quieren que lo mencionemos? Sí, ¿A cuáles dale, fueron las consecuencias dale. de las decisiones tomadas? A ver, la inflación bajó, No, la deuda externa bajó, no subió. la actividad económica creció, No, bajó. la pobreza bajó, Sí. No, el- subió. Subió. el desempleo aumentó, Sí. la indigencia aumentó. Sí. Bueno, es decir, todos los problemas que existían en el 2015, durante 4 años, no solo no mejoraron, empeoraron. Ricardo. No tenía por qué ocurrir eso. Sí. Permítame. Sí, querido mío. Le faltó un índice importante y que justamente ¿Cuál? se contrapone con lo que proponía su padre, me pongo de pie, que era persuadir. Le faltó un índice que sí creció. Dialogar. Es el odio gratuito y a mansalva. ¿Coincide? Sí, absolutamente. Creo que... Miren, les voy a decir una cosa, para que vean que no estoy hablando por hablar, digamos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo debutó como oposición, por decirlo de alguna manera, Cambiemos? ¿Se acuerdan cómo debutó? Sí. Sí. ¿Se acuerdan
¿qué hizo? Doloroso. Bueno, después de perder las PASO, Sí. ¿a qué Exactamente. convocó? Convocó a una plaza, en todas las plazas de la República, y acá también, en Buenos Aires también, para demostrarles al frente de todos que son más, decían así, somos más los argentinos que queremos seguir viviendo en democracia y que queremos seguir viviendo en la República. ¿Eh? ¿Qué se le estaba diciendo a quien había ganado las elecciones con esa convocatoria? Se le estaba diciendo que no era ni la República ni la democracia. ¿Eso es vocación de diálogo? ¿O eso revela otro tipo de sentimiento que es muy dañino para la convivencia social? Un año después, vamos ahora, un año después, en el medio puedo contarles 1000 cosas. Un año después, hace 15 días, se produce un crimen en Santa Cruz. ¿Qué hizo Cambiemos? Acusó al gobierno, Sí. al voleo, sin pruebas. Hoy creo que ya nadie duda de que fue una acusación nadie, puramente absolutamente. electoralista y fundada en intereses políticos partidarios. Acusó al gobierno de estar comprometido. ¿Eso es compatible con un partido que realmente valora el diálogo, que es fundamental en política? Los radicales siempre hemos tenido esta convicción. Ahora, bueno, en el medio les podría contar 1000 cosas. Estoy contándolo cómo debutaron Sí. y el último acto en el ejercicio de la oposición, ninguno de los dos ha sido responsable. Además, en el caso del radicalismo, ha ejercido una oposición de derecha, que no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Por eso la posición frente al ingreso, al Y ahora- impuesto a las grandes fortunas, por eso la posición frente a Doy Vicentín, por eso la posición frente a la ley de alquileres y otras. Y ahora, Ricardo, teniendo en cuenta todo lo que vino, ¿qué sensaciones te vienen con el tema del espionaje? Porque vos formaste parte de ese gobierno o participaste de las mesas. Vos te corriste, no formabas parte de la mesa de conducción, pero obviamente era tu partido el que estaba ahí. Yo te voy a decir, aunque yo no tenga ninguna importancia en lo personal, yo nunca entré por Cambiemos al Congreso. Sí, nunca. sí, sí, nunca. Yo entré por el Frente Amplio UNE, Exactamente. al que habían destruido para poder crear Cambiemos. Y no gobernaba el partido tampoco, gobernaba el PRO, a eso lo he dicho siempre. Sí. Ahora, eso no quiere decir que el partido estaba obligado a callarse la boca y a decir a todos que sí, y a hacer seguidismo acrítico, no, de ninguna manera. Y con lo del espionaje me preocupa muchísimo, y yo ya lo he dicho, y además me preocupa, además de la eventual existencia del espionaje, los silencios de muchas instituciones, entre otras de mi partido. Algunos hablan estos días de amenazas a la libertad de prensa. La verdad que si es cierto lo que se investiga allí, eso sí que supone supuso por lo menos una amenaza para la libertad de prensa. Yo no sé quiénes tienen, hasta dónde llegan las responsabilidades. En eso no voy a opinar, porque de eso puede opinar la justicia ahora. El partido debía haber dicho algo, ¿no? Haber manifestado su preocupación, haber dicho que es el principal interesado en que se determinen los hechos y las responsabilidades. No hizo nada de eso. Y por supuesto, eso públicamente hubiera dicho. En privado hubiera tenido una conversación como presidente del partido, si yo hubiera sido en otros términos con el PRO, para pedir muchas explicaciones también, porque una es la vía judicial, digamos, la que tiene que en definitiva determinar, y otra es la vía política en la que nosotros podríamos plantearle tranquilamente al PRO, su máximo responsable, al presidente del partido o a quien sea, qué pasó con todo esto, ¿no? Sí. Porque las pruebas Ricardo, parecen ser abundantes. Ricardo, la Unión Cívica Radical se simplificó, digamos, dejando de lado el alfonsinismo en antiperonismo puro. Exacto, la verdad que la Unión Cívica Radical dejó de definirse por lo que es para definirse por lo que no es. Entonces, cuando vos le preguntabas a un dirigente qué sos, parecía que tenía dificultades en la respuesta. Y la primera respuesta es que no soy peronista. A ver, y yo les digo, miren, la historia demuestra esto, no lo digo yo. Así como los conservadores nunca nos ganaron a nosotros haciendo antirradicalismo, hasta el 2015. Sí. Allí sí nos ganaron una interna. Pero nunca nos ganaron haciendo antirradicalismo, al contrario, nos fortalecieron. Nunca se le ganó al peronismo haciendo antiperonismo. No se le va a ganar al peronismo
haciendo antiperonismo. No vas a Claro. lograr que deje de ser una fuerza Repítalo, importante. por Lo favor. que tenés que hacer es mejor que el peronismo en materia económica, en materia social y en otras cuestiones en las que evidentemente... Pero mientras tanto Sí. tenés el presidente de un partido que lo que quiere es sacar a Mendoza de la República Argentina, que está en esas Claro. cosas. quienes les gusta tanto la República de Mendoza quiere crear. Claro. a ver, Bueno, eso- pero usted eso dejó puede una ser huella serio. importante A ver, ahí. el nivel de la dirigencia nuestra, ¿no? Ahora discuten qué es ser amigo. ¿De qué nivel de dirigencia la Sí. nuestra? Dios mío. No, es peor, es peor. ¿Comparte la idea de que quizás la palabra peronista ya alcanzó el tenor de insulto? Bueno, no es nuevo. eso. Alfonsinista también, ¿eh? Alfonsin- No, pero sí, sí. alfonsinista y ahora también, todo ¿eh? No, vos no sos radical, popular sos ahora alfonsinista. Lo popular ahora pasa a ser populista. Todo. Claro. A ver, todo. Progre. Ahí anda a decir, ¿eh? Progre. Pero, bueno, todo. Y ahora, por ejemplo, también hay otra cosa que quiero decirles, si me permiten. Sí. No, se pretende hacer creer, exagerar, generar temores en la sociedad respecto de las eventuales discrepancias que pudieran existir hacia adentro del frente de todos. Yo no le tengo miedo a las discrepancias, muchachos, en serio, se los digo, y le digo a la sociedad. Claro. Le tengo miedo a lo contrario. Si la Unión Cívica Radical no le hubiera tenido tanto a la discrepancia, hubiera evitado muchísimos errores. Ahora, Además, sí. algunos hablan de la discrepancia que hay hasta dentro del frente de todos, que eso le genera temor por la gobernabilidad. En realidad, más que manifestar un temor, saben que están manifestando una expresión de deseo. Exactamente, Quieren que haya problemas. porque en Así que realidad a la me- gente que tenga cuidado, le me- digo a la gente que no Me- tomemos con pinza las cosas. Yo que siento dicen más las algunos, ¿no? discrepancias en Juntos por el Cambio que en el Frente de Todos. Y ahora te voy a hacer una pregunta que es, se empieza la discusión, ya empiezan las campañas. Es sabido que Mauricio Macri va a ir en busca de los fueros, es sabido. No lo sé yo, eso. Sí. No, eso no Va- lo sé. No lo sé. No lo sabés, pero vamos a suponer que eso va a pasar, esa discusión va a dar. ¿Vos estás dispuesta a dar la discusión interna para que eso no pase? Yo dije el año pasado, ya, yo no voy a acompañar ninguna propuesta que parta de mi partido si es contraria a lo que la Unión Cívica Radical dice que debe hacer, es decir, si esa propuesta no respeta la historia de nuestro partido. Algunos me dicen, ¿y quién tiene el radicalómetro? No, yo no lo tengo, lo tiene la historia. O no saben cuál es la historia del partido. Los hombres a los que homenajeamos tienen el radicalómetro, sino ¿por qué los homenajeamos? Yo cuando se hace un homenaje a Raúl Alfonsín o a Ilia, les pregunto a veces en broma a mis correligionarios, che, ¿les venimos a hacer un homenaje o les venimos a pedir disculpas? Repítalo. ¿Qué estamos haciendo? Sí, todo Ahí lo está. contrario. Entonces, yo ya dije en la otra oportunidad, yo no voy a hacer nada que sea en contra de mi país. O está bien eso, está bien, porque pertenecer a un partido que toma una decisión que es en contra del partido y en contra del país, o de lo que uno cree que es bueno para el país, hay que acompañarla. No, muchachos, No, eso no está es ser bien. radical. Eso ni siquiera callarse la boca es defender al radicalismo. Que se queden tranquilos. Quien piensa eso seguramente se sentirá más tranquilo al acompañar, cree que es más importante decirle que sí al partido que poner por encima el interés nacional, ¿no? ¿No sentís que algunos dirigentes están un poco desfasados de la realidad? ¿Que están mirando otra cosa, otra película? Absolutamente. Creo que no solamente en la Argentina, es del mundo. Por ejemplo, hace poco escuchamos que cuando se planteaba el impuesto a las grandes fortunas, Sí. se decían cosas como que, bueno, eso no existe en ningún lugar del mundo, es una argentinada en el sentido ¿Estás a favor? peyorativo. ¿Estás a favor de eso? Pero, desde luego, pero no solamente nosotros. Y el que decía que no existe en ningún lugar del mundo, Bien, una de dos, o mentía, o no lee los diarios, ni siquiera sabe lo que pasa en el mundo. Es más, las Naciones Unidas están ahora planteando la necesidad de revisar los sistemas tributarios y de crear un impuesto a las grandes fortunas para enfrentar estas circunstancias. Y lo dicen los foros de multimillonarios, cóbrennos más. Y acá el radicalismo se anota en la posición de quienes dicen, bájenle los impuestos a los ricos. Pero no es porque tenga bronca con los ricos, como dicen algunos. Claro. No es por odio de clase ni odio ideológico, es por una razón de justicia. O no es justo que en una circunstancia como esta, gravísima, los que más sufren la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia, se les pueda pedir en estas circunstancias, digo, no es justo, para atender un poco a esa gente que sufre un poco menos, que hagan un esfuerzo por única vez
pero y salen acusan de comunismo, y así Claro. no se resuelve los problemas de un país. Con falta de seriedad en la Sí, oposición. sí. Es lo mismo que si hay falta de seriedad en el oficialismo. Sí. Con oficialismo poco serio o con oposiciones poco serias tenemos problemas en Sí. cualquier país del mundo. Sí. ¿Cuánto falta hace hoy en la Argentina persuadir, o que al menos muchos, inclusive dirigentes, empresarios, comprendan el concepto, periodistas también, y me pongo en el lugar, digo, de persuadir, que no es perseguir, que no es odiar? No, claro. ¿Qué le parece? Claro, y que es dialogar y es tratar de convencer, de explicarle al otro a través de los argumentos por qué la posición es la correcta. Y también dejarse persuadir. El diálogo tiene un valor epistemológico, digamos. Es muy difícil en política saber de antemano si la decisión que uno toma para resolver problemas complejos es o no la correcta. Solamente el tiempo lo demuestra. En situaciones muy complejas, digo, como las que tenemos que enfrentar nosotros. Ahora, cuando uno dialoga, y cuando dialoga con el que piensa diferente, y está dispuesto a dejarse persuadir, y además el otro también está dispuesto a dejarse persuadir, es más fácil acercarse, más fácil acercarse a la decisión correcta. El diálogo es una herramienta muy importante, no en sí misma, sino por las consecuencias que puede producir. Ricardo, la última es para saber, ¿ya se aceptó tu pliego de embajador o todavía no se pudo En tratar? España sí, acá no, porque acá, también es bueno esto decirlo, porque todavía lo siguen repitiendo. Algunos dicen que el Ejecutivo suspendió las actividades en el Congreso. Eso no es cierto. No es cierto eso. Claro. Los que suspendieron las actividades en el Congreso fueron las fuerzas que tienen representación parlamentaria. Es decir, la oposición, todas las fuerzas de la oposición, con el oficialismo. Y yo vi a los dirigentes de Cambiemos explicar las razones por las cuales había que suspender las actividades en el Congreso. Después, con aquel espectáculo de la travesía democrática, como había pasado algún tiempo, de que hubieran tomado esa decisión, y aprovechando de la poca memoria que tenemos los argentinos, empezaron a hacerle creer a la sociedad que la decisión la había tomado el Ejecutivo. Ellos tomaron la decisión. Travesía democrática. Ricardito, volvé a acomodar el comité ese, por favor, hermano, que son un quilombo que no se puede creer. En serio, te digo. ¿Vos te acordás que decía quién te parecías vos? ¿Te acordás? Sí, a ver, ¿De quién? Contalo. A Roberto Sánchez. Ustedes no lo han visto. A Sandro. Almaira Podría ser. ¿no? Podría ser. Tendría que tener un poquito más de facha. Tenía un poco más morocho. Un poco más un morocho. poco menos alto. Un poco más alto y le gustaba un poquito más el whisky. Ricardito, te quiero mucho, te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. Gigantesco, y nos vamos a cruzar en España, ya lo sabes. Saludos, sí, por supuesto, están invitados. Yo voy de mi bolsillo, a comer unas tapas.